Nuevamente bienvenidos. Vamos a desarrollar la segunda y última parte de nuestra clase de hoy, del tema 4 de la propiedad de la sustancia, o también denominada propiedad de la materia. Hay que entender que cuando se mencionan las propiedades son las cualidades o atributos que presentan las sustancias y que van a permitirnos identificarlos, reconocerlos, diferenciarlos, compararlos con otras sustancias. Por ejemplo, yo podría decir, tengo dos vasitos llenos de un líquido transparente. Si tengo dos vasitos con un líquido transparente, lo único que podría decir son, hay dos vasos que tienen líquidos incoloros y que se encuentran, bueno, ya lo dije, en forma líquida. Pero si tú acercas tu nariz, en el primer vaso no huele nada y en el segundo tiene un olor muy parecido que te hace recordar a eso que te echan con un algodón cuando te ponen una inyección y tú dices, eso huele a alcohol. Te das cuenta que la cualidad que tiene la sustancia primera es no tener olor y la otra tiene un olor que te hace acordar a eso que esa cosa mojada que te echan con el algodón antes de ponerte una inyección y después de ella. Entonces, tanto que puede decir la primera sustancia es agua y la segunda, ¿qué cosa es? Alcohol. Fíjate, puedes comparar, identificar, diferenciar por esas propiedades que presenta la sustancia. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer una clasificación bastante, digamos, amplia de lo que serían las propiedades de la sustancia. En primer lugar, vamos a clasificarlos en tres grandes grupos, por su amplitud, ¿ok? Por su relación con la masa y por su relación con el cambio, ¿ok? Veamos. Cuando se habla de la amplitud es si pertenece a todas las sustancias o una parte de las sustancias, a unas sustancias en particular. Por eso pueden ser generales o particulares. Si son generales, serían presentes en toda porción de materia. Si son particulares, en algunas muestras de materia. Si es por su relación con la masa, pueden ser intensivas o extensivas. Y si es por su relación con el cambio, puede ser físicas o químicas. Muy bien. Entonces, ya lo he explicado hace unos segunditos, una propiedad general está presente en toda sustancia, en toda sustancia. Una particular en algunas sustancias. Si es intensiva, esa propiedad no depende de la cantidad de masa. Por ejemplo, si tú comprases azúcar blanca y lo echas en un vaso de vidrio, digamos 4 cucharadas, ahí está, blanco, blanco el azúcar. Pero si le echas 20 cucharadas a ese vaso, el aumentar el azúcar va a hacer que lo que está contenido dentro del vaso sea más blanco. Claro que no. Eso quiere decir que el color del azúcar no va a depender de la cantidad de sustancia. Pero si tú vas al mercado, a ver, y con una bolsita, con tu mascarilla, por supuesto, ¿ah? Vas al mercado con tu mascarilla o a la tienda. Señora, ¿sabe qué? Por favor, véndame 1 kilo de arroz. Ya, kilo de arroz. Tú en la bolsita. Señora, medio kilo de azúcar. Muy bien, medio kilo de azúcar. Ya, medio kilo de fideos. Muy bien, medio kilo de fideos. ¿Cuánto pesa tu bolsita? A ver, 1 kilo de arroz, medio de azúcar, medio de fideo, pesa 2 kilos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque allí estás, a medida que vas agregando más cantidad de productos, tu bolsita va a pesar más. O sea, eso quiere decir que el peso de una bolsa va a estar relacionado con la cantidad de objetos, con la cantidad de sustancia que tú coloques dentro de la bolsita. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una propiedad extensiva. El peso es una propiedad extensiva porque va a depender de la cantidad de sustancia. ¿Ok? Va a depender de la cantidad de sustancia. Muy bien. Y si las relacionamos por su capacidad del cambio a nivel de estructura interna, tienes físicas y químicas. Si yo doblo una hoja de papel, sigue siendo papel. Pero si quemo esa hoja de papel, ya no es la misma sustancia inicial, ¿no? Como diría Pablo Neruda, los de antes ya no somos los mismos. Eso es lo que pasa en una propiedad química, ¿no?
la sustancia cambia completamente sus propiedades. Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades que se relacionan por su amplitud? Ya sabes que las generales son masa, volumen, peso, movilidad. Recuerda que uno de los puntos fundamentales de la materia es que siempre se encuentra en continuo movimiento. La inercia. La inercia se define como la capacidad de un cuerpo de mantener o su estado de reposo o su estado de movimiento. Para entender esto de la inercia, voy a pedirles que vean, por ejemplo, se imaginen a una persona que va en un skateboard. Cuando una persona está en un skateboard, la persona y el skateboard se mueven simultáneamente a la misma velocidad. Por más que tú veas a la persona que está paradita en el skateboard, todo el sistema se mueve. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si está feliz ahí con el skateboard de la personita y hay una chapa en el piso y la rueda se atora con la chapa y el patín, el skateboard se queda? Claro, se detiene el skateboard, sí o no, pero la persona, muy bien. ¿Y por qué sale volando la persona? Porque la persona quiere conservar su, digamos, su capacidad de estar en movimiento. El patín, el skateboard se detiene, pero la persona quiere seguir en movimiento y por lo tanto sigue, ¿no? Conservando su movimiento y por eso sale disparado, pues, a la hora que el skateboard se detiene. Entonces ahí te das cuenta que que estos dos cuerpos están en movimiento. Pero si uno se detiene, el otro quiere conservar su movimiento y sale disparado. Esas dos características son lo fundamental en la inercia. ¿Ok? Pero se le habla de propiedades particulares. La ductilidad o ductibilidad. La ductibilidad se define como la capacidad para hacerse hilos. A ver, dime tú, ¿puedes hablar de un hilo de gas? ¿Un hilo de, digamos, azúcar? No. La ductilidad o ductibilidad se presenta, por ejemplo, en metales, ¿no? Hilos de oro, hilos de plata, hilos de cobre. Además, esto de los hilos de cobre, tú lo puedes observar cuando se te rompen los audífonos. Cuando se nos rompen los audífonos, hay unos hilos bien finitos de cobre que son los que transmiten la señal del sonido, ¿no? A tus audífonos, a tus auriculares. La dureza es la resistencia a ser rayado, la elasticidad, ¿no? La capacidad de retomar su forma inicial luego de que termina, cesa la fuerza que actúa sobre él. ¿Correcto? Esto es bastante sencillo cuando tienes una regla y la presionas. La regla se dobla. Deja de presionar, regresa a su forma inicial. También, por ejemplo, por su relación con la masa, ya sabemos que son intensivas y extensivas. Intensivas y extensivas. En el caso del agua, tienes una gota de agua o 100 litros de agua. En ambas muestras, la densidad del agua es 1. Eso quiere decir que si una propiedad no depende de la cantidad de sustancia, es una propiedad intensiva. En cambio, si yo, por ejemplo, tengo en un vasito 20 mililitros de agua y en otro recipiente tienes 100 mililitros de agua, ¿cuál de los dos pesa más? ¿El de 20 o el de 100? Muy bien. ¿Quién pesa más? El de 100. ¿Por qué razón? Porque tiene mayor masa. Tiene mayor masa. Por eso es extensiva. Depende de la cantidad de masa. ¿De acuerdo? También, por ejemplo, si vemos por su relación con el cambio, las propiedades pueden ser físicas o químicas. Por ejemplo, el color es una propiedad física. Sí. La dureza, también. La viscosidad. Recuerda que la viscosidad es la resistencia de un fluido a moverse. ¿Quién se mueve más rápido? ¿Un chorrito de aceite o un chorrito de miel de abeja? Obviamente el aceite. Eso significa que la miel de abeja es más viscosa porque tiene más dificultad para moverse, tiene mayor dificultad para fluir. O sea que la viscosidad está asociado a la resistencia al fluido de un cuerpo. Un cuerpo o una sustancia, perdón, es más viscosa cuando tiene mayor resistencia a fluir.
En cambio, por ejemplo, cuando se habla de las propiedades químicas, tienes el limón, el vinagre, que son sustancias ácidas. Por ejemplo, el té, el café tienen sabor amargo. El sabor amargo está asociado a la basicidad. La toxicidad está asociada a la acción nociva de una sustancia dentro de un cuerpo, ¿no? He visto, he leído casos de personas que han comido, digamos, 50, 60 pepitas del durazno, del melocotón. Cuando se comen esas pepitas del durazno, esas tienen cianuro y la persona puede intoxicarse por la ingesta de una gran cantidad de pepitas de cianuro. El cianuro de potasio es una sustancia muy venenosa. Cuando está muy concentrada, una persona que toma cianuro de potasio solamente puede durar 3 segundos y se muere. Imagínate. La combustión es lo que vemos, por ejemplo, en la cocina a gas, en un palito de fósforo, en el carbón de la parrillada, ¿no? Etcétera. Ahora sí, nuestra última parte va a estar dedicada básicamente a la solución de ejercicios. Mira la pregunta, ¿sí? Mira la pregunta y dame la respuesta. La forma de manifestación energética de la materia se denomina. ¿Tu respuesta cuál es? Muy bien, la materia no sustancial. Si la sustancia se manifiesta de manera energética, eso es materia no sustancial. Y la respuesta es la C. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es eso? Sí, muy bien. Es la tapa de una lata de gaseosa. Pero esa parte superior de la lata de gaseosa, ¿de qué está hecha? ¿De plástico? Muy bien, de un metal. ¿Qué metal? ¿Cómo se llama el metal del cual forma parte la tapa de las latas gaseosas? Y esa imagen simplemente ya me está dando una idea, ¿no? ¿Qué tipo de sustancia es la que forma esa tapa de las latas gaseosas? Claro que con lo que yo he dicho no te ayuda mucho a responder la pregunta, pero si tú dices, creo que sí, esa tapa está hecha de aluminio. ¿Y el aluminio qué cosa es? Muy bien, un elemento químico. Y si es un elemento químico, es una sustancia simple o compuesta. Correcto, simple. Por esa razón, hay que evaluar a veces las preguntas de esa manera, ¿no? Para ello, podemos aplicar lo que se denomina el sentido común. Lo que tú tienes que analizar es qué es lo que tienes como dato, ¿no? Relacionarlo con otras cosas que ya de repente has visto y con ello, tranquilamente, tener una respuesta. Así que la respuesta sería la A. Muy bien, chicos. Siguiente. El cloruro de sodio tiene por fórmula química NaCl, por lo que es ahí está la muestra. Como te decía, hay que aplicar lo que se denomina el sentido común. Si tú observas con cuidado la notación que tiene esta sustancia, tiene NaCl, pero Na es el símbolo químico del sodio y el Cl es el símbolo químico del cloro. Entonces te puedes percatar que están refiriéndose a dos elementos químicos. Si una sustancia está formada por dos elementos químicos, entonces es una sustancia compuesta. No puede ser una sustancia simple porque una sustancia simple está formada por solo un tipo de átomos. Así que con ello tu respuesta, ¿cuál sería? Sustancia compuesta. Muy bien, chicos. La clave correspondiente sería la B. ¿Está bien? La clave correspondiente sería la B. Sigamos. El vinagre tiene como componente principal al ácido acético disuelto en agua. Ácido acético disuelto en agua. Profesor, disculpe, para esta pregunta necesito conocer la fórmula del ácido acético. O de repente un alumno puede decir, pero profesor, no conozco qué es el ácido acético.
Sí, yo entiendo que de repente puede ser una dificultad, pero si tú lees la siguiente palabra clave, dice que está disuelto en agua. Si una sustancia se disuelve en otra y además te das cuenta que no hay ninguna diferencia entre los componentes, entonces eso quiere decir que es una mezcla homogénea, porque estamos viendo la reunión de dos sustancias químicas y no puedo apreciar, diferenciar a estas sustancias dentro del recipiente, ¿correcto? Por lo tanto, esta es una mezcla homogénea, ¿ok? Es una mezcla homogénea. La respuesta sería la B, obviamente. Muy bien. Los focos ahorradores, así como los televisores, son en buen estado. El estado, los focos ahorradores, ¿no? Tienen una característica muy interesante, ¿no? Son un buen ejemplo de una sustancia o un sistema en estado plasmático. En mi época de colegio, por ejemplo, mis profesores decían que para que tengamos un estado plasmático, la temperatura debería pasar el millón de grados Celsius. Pero esa información ya es incorrecta. Si bien es cierto, al principio asociaban el estado plasmático a lo que era pues el sol, las estrellas, ¿no? A altas temperaturas, la definición ahora es que el estado plasmático se relaciona con una sustancia ionizada. Entonces, si se puede pasar electricidad, ¿no? A un gas, se puede producir su ionización. Y cuando la sustancia está ionizada, puede conducir la corriente eléctrica. En el caso de las denominadas televisiones de plasma, hay sustancias que pueden ser electrizadas, pueden ser ionizadas, y estas cuando cambian de intensidad el campo eléctrico, van a cambiar de color y la nitidez de la imagen va a ser mucho mayor. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Vas, por ejemplo, a un supermercado y ves una pantalla gigantesca, televisión de plasma, pon tu mano, ¿está a 1 millón de grados Celsius? Claro que no, sino que la denominación del estado plasmático es porque las sustancias se encuentran en forma de iones, en forma de cationes y en forma de aniones. Entonces, por esa razón, la respuesta sería en estado plasmático. ¿Ya? No te olvides, la respuesta sería estado plasmático. Siguiente. La explosión de la dinamita produce una gran cantidad de gases, lo cual indica un cambio. Seguramente ha visto esas imágenes en muchas películas, ¿no? Le coloca un sistema tipo reloj que va funcionando digamos, en cuenta regresiva, de mayor a menor, y cuando llega a cero, ¡plum!, explota. Pero sácate cuenta, si dice que produce una gran cantidad de gases, quiere decir que su naturaleza está cambiando completamente. Entonces, ¿eso sería un fenómeno físico o un fenómeno químico? A ver, ¿qué dices? ¿Es un fenómeno físico o químico? Muy bien, sería un fenómeno químico. Estamos. La dinamita fue inventada por el señor Alfred Nobel, ¿sí? Y bueno, este señor tuvo pues ganancias enormes, ¿no? Hasta que una vez, ¿no? Se produjo una explosión, una mala manipulación y murió su hermano. Entonces, de repente, como una cuestión también de arrepentimiento, ¿no? Comenzó a generar pues un premio, ¿no? A los científicos destacados, ¿no? Que con sus aportes pues mejorarían pues, ¿no? Las características de la vida de los seres humanos, ¿no? Hay novela de la paz, novela de física, de química, etcétera. Pero bueno, realmente es la parte histórica de la dinamita y Alfred Nobel. Aquí hay un detalle muy interesante, vamos a ampliar un poco los conceptos teóricos. Se dice que un elemento presenta alotropía cuando un mismo elemento, debido a su diferente, puede presentar propiedades diferentes. Para responder esta pregunta, necesariamente debemos conocer la definición. Química a veces a los alumnos les aterra porque no es como matemáticas. Matemáticas a veces tú puedes hacer un cálculo, lo relacionas con otro curso y sale la pregunta, pero química no. Química tiene definiciones muy precisas, específicas para una cosa. Entonces, el detalle es manejar información. La alotropía se caracteriza porque algunos elementos presentan una diferente estructura interna.
Y al tener el mismo elemento, diferente estructura interna, o sea, diferente agrupación de átomos, sus propiedades son completamente distintas. Por lo tanto, la alotropía se presenta cuando un elemento tiene diferentes arreglos a nivel de su estructura interna. Así que, por lo tanto, la respuesta ahí sería estructura. Las dos formas alotrópicas naturales del carbono son, ahí está, por ejemplo, fíjate, lo que he dicho hace unos minutos, diferente estructura interna, se ve mucho mejor aquí. Fíjate la característica del diamante. En el diamante, mira, los átomos están así. Pero si yo veo, por ejemplo, a este átomo de acá, 1, 2, 3 y 4. La forma espacial que tienen estos es un tetraedro. Acá también, mira, 1, aquí, 1, 2, 3, 4. Este átomo está unido a otros átomos formando una estructura tetraédrica. Pero en cambio en el grafito, los átomos de carbono se enlazan formando como celitas, como paneles de abeja. Como paneles de abeja. Entonces, eso indica que si hay una diferente estructura interna en la sustancia, sus propiedades obviamente van a cambiar. ¿Ok? Entonces, los alótropos del carbono son grafito y diamante. El fósforo es interesante este elemento porque también tiene dos formas alotrópicas. El color se nota claramente en la imagen. Este es fósforo blanco y fósforo rojo. En el fósforo blanco, los átomos de fósforo se unen formando una especie de tetraedro. Pero en cambio, en el fósforo rojo, parece un tetraedro, pero no. Aquí están conectadas las cadenas de átomos de fósforo. Entonces, esa característica hace de que el fósforo blanco sea mucho más reactivo que el fósforo rojo. ¿Está bien? Entonces, las formas alotrópicas del fósforo son fósforo blanco y fósforo rojo. Y creo que esta respuesta ya le he dado, ¿sí? Ya le hemos dado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es un sólido muy tóxico. En el aire arde espontáneamente. Eso corresponde al fósforo blanco. Antiguamente los fósforos tú los podías raspar contra la pared y prendían. ¿Y por qué se prendían esos fósforos? Porque eran hechos con fósforo blanco. El problema está en que si una persona se colocaba el fósforo blanco en el bolsillo, el calor del cuerpo hacía que el fósforo se encienda. Pero las quemaduras que producía el fósforo tardaban pues un promedio de 6 meses en poder cicatrizar. Así que después comenzaron a utilizar fósforo rojo con otras sustancias y esa es la razón por la cual tú tienes que friccionar con la pared lateral de una cajita de fósforo para poder encenderlo. Claro que ahora esto ya no es tan útil porque se emplean pues lo que serían los encendedores electrónicos, ¿no? Pero es parte de cómo ha ido cambiando la ciencia, ¿no? El conocimiento de la utilización de las sustancias químicas. Muy bien, chicos. Ahora sí, eso está en su material. Ya saben que esto ustedes deben intentar resolverlo. Yo lo voy a pasar un poquito rápido porque también se nos acaba el tiempo y ustedes, si han revisado el material con anticipación, tranquilamente lo pueden desarrollar. ¿Sí? Recuerda que cuando se produce un cambio de fase, un cambio de estado, debe haber una variación energética, o aumenta o disminuye. Ahí está. Es una gráfica muy parecida. Y recuerda, cuando hablamos de las sustancias en estado sólido, las moléculas están vibrando, moviéndose en su sitio. Si hablamos de las moléculas en estado líquido, esas tienen mayor grado de libertad, mayor grado de movimiento. Y si aumentamos la energía, las moléculas tienen mayor movimiento en la fase gaseosa. Por lo tanto, fíjate el paso 1, que sería fusión. Eso es verdadero. Licuación, a ver, pero ojo, de líquido a gas es vaporización. Acá dice licuación, sería falso. 3 es de gas a líquido, condensación. Pero aquí es solidificación, falso. 4 es evaporización. ¿Dónde está 4? Pero 4 de cosa es de líquido a sólido. Eso sería solidificación. Falso. Y 5. 5 pasa de líquido a sólido. Si de líquido a sólido sería solidificación. Pero ahí dice solidificación inversa. Sería falso.
Muy bien. Entonces, eso es lo que usted tiene que saber. ¿Cuáles son los nombres de los cambios de fase? ¿Cuáles son los nombres correspondientes a cada cambio de fase? Muy bien. Siguiente pregunta. Como te puedes dar cuenta, esta es una forma clásica de hacer preguntas. Pero tú ya tienes de herramienta esto. Entonces, de sólido a líquido. Ah, eso es fusión. Recuerda que en sólido los átomos se viran en su sitio, en su posición. En el estado líquido, las moléculas tienen mayor grado de movimiento. Y en el estado gaseoso es mucho mayor, ¿no? Hay lo que se llama mayor desorden molecular. Y una palabra técnica para describir el grado de desorden que hay en un sistema se llama entropía. La entropía indica la variación energética de un sistema. Por eso, fíjate, en uno de cosas es fusión, líquido a gas, vaporización, de gas a sólido, sublimación inversa, de sólido a gas, sublimación directa, y de líquido a sólido, solidificación. Es bastante sencillo si tú relacionas correctamente cada término, cada acepción que tienes para trabajar. ¿Ya? Por favor, siempre mucha atención a esta secuencia de pasos. Sigamos. El latón. El latón es un ejemplo de... Es una mezcla. El latón es una mezcla de cobre y zinc, que también se le conoce con el nombre de una aleación. Pero el zinc es un elemento químico. ¿Ok? La energía solar es un ejemplo de energía renovable o simplemente energía. La salmuera. Recuerda que la salmuera es una mezcla homogénea de sal y agua. Y por último, el cobre. ¿Qué cosa es el cobre? Un elemento químico. Muy bien. Como te das cuenta, no está difícil esta parte, ¿cierto? Sigamos con la pregunta siguiente. Se tienen los siguientes materiales: un pedazo de roca, porción de cloruro de magnesio, limonada con azúcar y azúcar, pero limonada es agua, limón y azúcar. Bueno, cristales de yodo. Es la correspondencia, elemento compuesto, mezcla homogénea y mezcla heterogénea es un pedazo de roca, ya lo mostramos en la imagen, es una mezcla heterogénea. Muy bien, pero fíjate, cloro y magnesio, la sustancia está formada por cloro y magnesio. Si está formada por cloro y magnesio, es una sustancia compuesta, ¿correcto? Limonada y azúcar, pues parece que se refiere a una mezcla homogénea. Y si recuerdas con cuidado, el yodo es una sustancia simple, es un elemento químico. Así que si ordenamos correctamente elemento, pero ¿quién es el elemento? 4. Y ahí sí hay que tener cuidado. ¿Cuántas claves comienzan con 4? La B y la I. Pero el éxito de la solución de la pregunta está en la siguiente parte. Me piden mezcla homogénea. ¿Y quién sería la mezcla homogénea? A ver, ¿quién sería la mezcla homogénea? Sería 3, ¿no? Ahí parece que ha puesto al revés aquí. A ver, perdón, compuesto, me he saltado, compuesto. ¿Quién es el compuesto? 2. La sustancia compuesta es el cloruro de magnesio. De ahí viene el vaso con limonada, que es la mezcla homogénea, y la mezcla homogénea es el pedazo de roca. Con ello la respuesta sería, ¿cuál, jóvenes? Esa de ahí. Muy bien. La siguiente pregunta. Una de las características de la materia es la masa y el volumen. ¿Eso sería verdadero o falso? Pues definitivamente sería verdadero. La materia tiene masa y a mayor cantidad de masa tiene mayor volumen. Por lo tanto, esa proposición sería verdadera. ¿Todo cuerpo material posee masa? ¿Sí o no? Pues claro que sí, verdadero. Todo cuerpo material posee masa.
¿La sombra es una forma de materia? Fue una pregunta de examen de uni. No, no es una forma de materia, ¿ok? Más bien la sombra es cuando la luz no puede pasar a través de un cuerpo, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son correctas? Una y dos. Nuestra clave sería la D. ¿Qué es una combinación? Muchas personas cuando vamos al mercado y vemos, bueno, quizás ya no sea esto después de la pandemia algo muy común, ¿no? Mm, Vamos a decir, antiguamente, cuando ibas al mercado, la señora que vendía el tallarín con chanfainita, con huancaína, con cevichito, ¿sí o no? Qué rico, ¿no? Tiempos aquellos. Pero la gente cuando se acerca a ese tipo de puesto de comida, señora, un combinado, cuidado, eso no es un combinado, eso es un mezclado, eso es un mezclado, porque puedes diferenciar cada componente y si quieres puedes separarlo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, señora, le dije que no me echaba cebolla en el ceviche. Uy, caserito, me olvidé, disculpe, ya no importa, señora. ¿Y qué es lo que hace la persona? Saca la cebolla del ceviche y se come todo lo demás, ¿no? Come el pescado con la champainita, el tallarín, ¿no? La huancaína. Entonces, eso de ahí es un error técnico, ¿no? No se debe decir combinado, eso es un mezclado. Combinado, en realidad, desde el punto de vista químico, equivale a decir una reacción química, ¿ok? Es una reacción química. Y si hay una reacción química, dos o más sustancias al interactuar producen cambios en la naturaleza de las sustancias, de tal forma que los productos o resultados son completamente distintos. Así que con ese detalle, ¿cuál sería tu clave? La D. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Espero que esto ya después lo puedan repasar con mucho cuidado, ¿sí? No se olviden que tenemos ahora, pues, la misma característica de la cuarentena, ¿no? O aislamiento social. Tienen ustedes, jóvenes, que mantener estas reglas mínimas, ¿no? Para poder evitar el contagio. Sobre todo, pues, si hay personas que van de nuestra casa, salen a comprar, tienen que hacer una adecuada higiene cuando regresan, ¿no? A nuestra casita. Y así también todos tener una adecuada salud. Yo sé que estas cosas son muy difíciles para ustedes, estar tanto tiempo encerrados en casa, para mí mucho más todavía. Yo soy más viejo que ustedes, pero es necesario hacerlo, porque si no lo hacemos de manera, digamos, indirecta, podemos afectar, ¿no?, a nuestros parientes, ¿no? Y eso, chicos, es necesario que lo tomemos en cuenta, porque en realidad queremos pasar todo este periodo de aislamiento y salir pues con bien, ¿no? Por eso es importante, quédate en casa. De esta salimos todos, pero si mantenemos las reglas, ¿no? Básicas de limpieza, de higiene y de cuidado, ¿no? Por nuestros parientes, familiares que salen, ¿no? Necesariamente o a trabajar o salen pues a comprar, ¿no? Nuestros víveres, nuestros padres, nuestra mamá, ¿no? Nuestro hermano, nuestra hermana que sale a comprar. Bien, chicos, seamos solidarios y seamos también muy precavidos. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.